Desde el Centro de Pensamiento y Estudios Políticos queremos compartir con los seguidores de este canal el tema centro político o centrismo en la conformación de la coalición de la esperanza y su ubicación respecto a los partidos que están en la derecha y los partidos que están en la izquierda, es decir, los dos polos que tradicionalmente se registran en todos los países para la práctica política, la derecha y la izquierda, conceptos que vienen desde la Revolución Francesa y que Norberto Bobbio ha trabajado para diferenciarlos, para marcar sus aspectos característicos, y otros autores han comenzado a desmenuzar los conceptos para saber por qué es importante el centro o cuál es el real papel, o si es un comodín, o si en efecto tiene opción, o el comportamiento de unos y de otros está en la izquierda y la derecha y transitoriamente pasan por el centro político. El centro político en Colombia atraviesa por un complejo momento que es producto de la dispersión que produce el gran número de candidatos que se identifican o se venden como los representantes de esta tendencia del espectro político. Si bien es cierto que en marzo se espera que mediante una consulta el centro político se unifique en una candidatura única, allí está el reto del cual depende la supervivencia del centro después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se realizarán en mayo. Pues por el momento pareciera que será difícil que lo logren. Si todos los candidatos que se identifican como de centro no participan en una misma consulta presidencial y no llegan juntos a la primera vuelta, sencillamente las posibilidades de que alguien que se identifique como de centro pase a segunda vuelta estarán anuladas. ¿Por qué esa dispersión? Porque unos candidatos dicen que sí se juntan con uno, pero no se juntan con otro, y condicionan la participación de unos y otros en la eventual consulta popular que se realizaría del centro, sencillamente porque no hay un proyecto político de centro en Colombia, no hay un programa de centro, no hay una propuesta de centro. Sencillamente los precandidatos que se venden como precandidatos del centro del espectro político es porque no se identifican con ninguno de los dos extremos, no están ni con Petro ni con el que diga Uribe, pero hoy la verdad es que más allá de eso, el país, los colombianos, no saben qué es lo que propone el centro, y por eso es que la propuesta de centro no emociona, y por eso hay tanta dispersión, y por eso además los precandidatos de centro marcan tan bajo en las encuestas. Surgen entonces muchas preguntas. ¿Cuántos de los candidatos que se venden como centro, que dicen estar en el centro porque no están ni con Petro ni con Uribe, son en verdad de centro? Hay un gran vacío allí que no se responde, y es allí por eso donde vienen estas peleas o estas diferencias, mejor, entre los mismos precandidatos del centro por cuestiones de ego y de utilitarismo político y electoral, porque lo que hay en el centro, o en lo que se trata de agrupar como el centro, es una gran cantidad de proyectos políticos personalistas que están tratando de ver cómo atraen y aprovechan otros proyectos con los que tienen alguna similitud, pero hay poca disposición o poca disponibilidad y poca intención, sobre todo en los tres precandidatos de centro que más opción podrían tener, que son Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y Juan Manuel Galán. Hay poca disposición de apoyar un proceso en el que ellos no sean los candidatos. Los otros candidatos que marcan aún menos que los acabo de mencionar, sí en el fondo deben ser conscientes de que no tienen opción y deben de tener, supongo,
una disposición a apoyar a otro, pero también en el centro hay grandes egos que impiden que se logren acuerdos, y por eso hay vetos, y por eso podrían fracasar en la consulta de marzo y anticipadamente llegar fuera de la pelea a la primera vuelta. Tradicionalmente, para describir la política en todo el mundo se utilizan los términos izquierda y derecha, términos que son demasiado extremistas y que han permitido comprobar que cuando está la una reina la desigualdad y cuando está la otra dicha problemática disminuye de una manera considerable. No obstante, aun teniendo en cuenta lo anterior, no es correcto decir que una es mejor que la otra, porque al ser tan extremistas lo que hacen es desencadenar otro tipo de problemáticas más. De esta manera es necesario que surja una tercera opción. En este caso sería el centrismo político. Siendo así, el centrismo político es el intermedio entre estas posiciones antagónicas y sería una opción ante la polarización. Todo por ser una mezcla entre la tercera vía, la socialdemocracia, y la incorporación de criterios liberales que no llegan a romper con los tradicionales. Asimismo, es de mencionar que el centro político va en pro de políticas progresistas moderadas, al optar por una actitud reformista y poco conformacional. De igual manera, su ideología va en torno al equilibrio y la conciliación, para brindarle así un bienestar mayor a la sociedad. Entendido esto, y para abarcar el margen de aplicación que tiene en dos países específicos de América Latina, es de mencionar que en dicho territorio no han surgido exactamente verdaderos centralistas, debido a que lo único que hacen es aparentar serlo para sacarle algún tipo de provecho por medio de un buen discurso y lograr atraer electores por medio de la publicidad y medios de comunicación. Ahora bien, abordando el análisis de lo que ha sido la actuación del centro político en países como Ecuador y Colombia, encontramos que en Ecuador, desde el retorno de la democracia en el año 1979, ha predominado la ideología de derecha. Exceptuando de ese largo periodo de gobiernos de derecha, los 10 años de Rafael Correa en dos presidencias a nombre del ideario del socialismo del siglo XXI con un partido de izquierda. Esto se demuestra en que desde dicho retorno de la democracia hasta el año 2017, 6 de los 12 presidentes han sido de derecha. Y bueno, esto actualmente no es que cambie mucho, considerando que el nuevo presidente, Guillermo Lasso, es de derecha al ser un ex banquero y un empresario conservador, que le ganó esta batalla a la izquierda correísta, que significaba su mayor oponente. De esta manera, Ecuador es un país en el que los datos muestran su alto grado de polarización en comparación con los demás países de América Latina, lo que influye mucho para que se tornen las dificultades y sea un país muy difícil de gobernar. Y pues es de mencionar que en medio de este caos hubo un momento de la historia que fue marcado por un partido exactamente del centro político, que es el Partido Liberal Radical Ecuatoriano, del cual en estos momentos se puede decir están solicitando su rehabilitación debido a que, primero, sin estar registrado, cuenta con miles de seguidores y simpatizantes. Y segundo, para que cumpla las funciones de equilibrio que tan solicitadas están, de la misma manera como las cumplió en el tiempo en que marcó su historia política. Ya pasando a Colombia, aunque bien es cierto ha sido un país de extremos demasiado marcados, el famoso centro se ha dado a conocer, aunque cabe resaltar que muchas personas afirman que en realidad no existe. Sin embargo, sin tener en cuenta estos comentarios, este tipo de especulaciones, de criterios, se pueden tomar como ejemplos de este surgimiento
la campaña presidencial de Antanas Mockus en 2010 o de Sergio Fajardo en el 2018. Campañas que claramente fueron altamente criticadas debido a que no los tomaban como personas serias por la amplitud de sus propuestas y que no llegaban a tomar una postura concreta. Y pues situándonos un poco en la actualidad, encontramos con lo de las elecciones del 2022 que el centro político ha ido tomando fuerza. Y esto se puede notar en el surgimiento de una coalición política que es la coalición de la esperanza. Teniendo ya pues estos datos, solo queda esperar si al final los ciudadanos van a optar por cambiar el rumbo de la historia y pasarse al centro político o si simplemente van a seguir estando sumergidos en medio de toda esta polarización. En la democracia moderna, el papel del centro ha sido precisamente el de moderar las ideas tanto de izquierda como de derecha, tomando lo mejor de cada una de estas líneas de pensamiento político. Sin embargo, el centro en todo el mundo ha venido siendo diezmado, dada la polarización que se está dando entre fuerzas de izquierda y fuerzas de derecha, fuerzas progresistas y fuerzas conservadoras e incluso ultranacionalistas en muchos casos, y también se podría decir rayando con el fascismo en otros. El mundo en general y la especie humana está en este momento en medio de un desarrollo democrático disperso, donde la mayoría de los votos que los ciudadanos depositan, o la mayoría de las elecciones que se hacen, están mediadas en gran parte por la influencia del gran capital y del poder mediático, también teniendo una implacable influencia el poder de las redes sociales y el manejo que sobre nuestros datos tienen distintas organizaciones que a su vez venden esos datos a regímenes extremistas o a partidos de extrema izquierda o extrema derecha, que también enardecen o hacen mayor énfasis en la polarización, desdibujando el papel del centro. En el caso de América Latina, el centrado en Brasil casi que ha tomado una posición de traicionar la alianza que tenía con Bolsonaro y ahora estarse acercando a Lula da Silva, y siempre tratando de ser gobernista, no enarbolando unas ideas que puedan ser defendidas, sino sobre todo con un compromiso con el poder mismo y la administración que de él puedan hacer, o el usufructo que de él puedan tener. Vemos como, por ejemplo, en el caso colombiano, las extremas, la extrema derecha liderada en el Partido Centro Democrático por Álvaro Uribe Vélez, y también con el apoyo de los conservadores y algunos movimientos cristianos, plantean un tipo de gobierno, un tipo de país. Está en la izquierda el proyecto de Gustavo Petro y el pacto histórico, y en el centro se ha armado lo que se conoce como la coalición de la esperanza, con figuras que resaltan como Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y el mismo Alejandro Gaviria. Sin embargo, uno se pregunta si en este caso de Colombia el objetivo del centro es ganar por sí mismo o evitar que la izquierda gane, dada la dispersión de voto que puede hacer, precisamente porque muchos que podrían estar en la izquierda van a querer quedarse o pasarse a la opción del centro. Entonces el centro termina siendo definitivo en el curso de la política colombiana, latinoamericana, incluso mundial, en un momento en que la polarización está marcando la tendencia en casi todas las democracias a nivel mundial. Es entonces que uno debe preguntarse si la función del centro es mantener el statu quo, ser parte de los gobiernos, ser gobernista, o impedir que la izquierda, en este caso en Latinoamérica, se fortalezca, o de otra forma la derecha, porque recordemos que también hay
casos en que el centro se ha aliado con fuerzas de derecha, como ocurrió en Ecuador en las elecciones anteriores. Para el caso colombiano, de nuevo, estamos en una incertidumbre de tres grandes corrientes, de las cuales todas las encuestas dicen que la izquierda tiene mayor probabilidad de ganar la presidencia de la República, y ya veremos si la opción de centro logra fortalecerse para ser una opción en sí misma, o si por el contrario jugará un papel que ha jugado históricamente, que es aliarse al lado de la derecha, impidiendo que la izquierda gane y genere transformaciones en el statu quo. Hablar de centro político en Brasil, es importante establecer y definir cómo está constituido el esquema partidista de este país. Alrededor de 35 partidos políticos están en el escenario electoral y dos fuerzas políticas han manejado el destino de uno de los países más importantes de la región. Por un lado, el Partido de los Trabajadores, con importante presencia en el Senado, pero con una derrota a cuesta a causa de la destitución de Dilma Rousseff y toda la corrupción que además estuvo alrededor de este gobierno. Por otro lado, la corriente de ultraderecha liderada por Jair, paradójicamente por Mesías Bolsonaro, quien a través de una política de no reconocimiento de los poderes del Estado, y llevando a la región por las armas y por un camino de polarización y además una tímida e ilusa reactivación económica. Cuando orientamos nuestra atención en el centro político, tendremos que recordar el sistema ético que proponía Aristóteles, donde hablaba de la virtud como una posibilidad clara de establecer una posición que permita de alguna manera encontrar un equilibrio frente a cualquiera de las ideologías, sea de derecha o sea de izquierda. Pero realmente a veces esto se vuelve difuso y subjetivo, porque ciertamente la población en este tipo de ideologías encuentra diferentes tipos de posiciones, pero no encuentra una posición nula donde efectivamente no hay certeza, no hay enfoque claro y definido frente a temas importantes, evidentemente todo esto en pro de los ciudadanos. Observando así que el comportamiento político en Brasil, con más de 30 partidos políticos, no es posible encontrar una posición de centro, ni de centro derecha ni de centro izquierda. Pues durante los gobiernos de los partidos de los trabajadores y ahora incluso en el de Jair Bolsonaro no se ha visto una posición en donde se hable específicamente de una economía mixta, donde se hable de cómo organizar impuestos, ya sea con una visión de derecha, con una visión de izquierda, dentro del socialismo organizado, a pesar de que hay muchos líderes nuevos, progresistas o que fungen de neoliberales que apoyan a la población LGBT, que apoyan corrientes sociales interesantes. No se ha visto que se analice que el desequilibrio fiscal, revisar la implementación de proteccionismo moderado, sino por el contrario existe es una unión de intereses de estos partidos que se alinean a la rigurosidad de los extremos dependiendo de lo que cada uno de ellos ofrezca. Es difícil que los ciudadanos se identifiquen en una posición de centro derecha o centro izquierda porque nadie está totalmente en el centro. Es necesario que se oriente su actuar político a alguno de los dos polos. Para esto es necesario avanzar en la mirada del centro político. Tendríamos que buscar que los ciudadanos entendieran claramente de qué se trata el centro. Lo que busca pues es el equilibrio entre las dos posiciones, pero se necesita más contundencia, claridad en las ideas, necesita participación por parte de estos líderes en las decisiones de los mandatarios y la participación de manera crítica y claramente objetiva en la decisión de los del gobierno. Precisamente hoy en Brasil sumida en una ultraderecha y en la que no ha habido posiciones claras y fuertes donde se analice efectivamente, se cuestione el actuar ejecutivo, entonces se promulgue una nueva propuesta de economía mixta, economía de mercado, una inversión equiparada con la intervención del Estado. Ese pronunciamiento por parte de alguno de los líderes de centro sería el inicio claro para una posición de centro político en Brasil. Sin embargo, hoy hay una esperanza en el centro para las nuevas elecciones del 2022. El partido del gobierno tendrá la posibilidad de continuar con su mandato, pero esto dependerá principalmente de cómo reoriente la economía de su país, de cómo lleve otra vez a la recuperación del trabajo, la recuperación de la confianza como tal en el gobierno. El mal manejo de la pandemia fue uno de los puntos clave para que se pierda esta confianza, también la decisión de las malas decisiones del gobierno en problemas trascendentales del país, incluso de problemas internos que tuvo con sus ministros. Esto genera que no haya un camino o que existe incluso o se identifique una figura de centro que vaya a ser algo diferente, que vaya a cambiar o demostrar algo relativamente nuevo. Porque además de esto, la izquierda viene de más de 13 años de poder, golpeada por el tema de Petroas y la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, lo que genera incertidumbre, donde efectivamente impulsa un fanatismo electoral, donde no importa solo el bando a donde yo pertenezco y cómo ajusto mi actuar a sino que no se visualice, no se encuentre un líder que pueda encontrarse en la mitad de esto, porque lo que busca el centro en realidad es una solución concertada de la crisis política que desde el 2017 viene azotando a un país tan importante de Latinoamérica. Los conflictos sociales
regularmente se han explicado desde las dos orillas, desde los historiadores de la derecha y de los historiadores de la izquierda, por versiones que han recibido o están sesgados, y si es una historia crítica, pues porque los partidos de izquierda y de derecha que han detentado el poder han tenido fracasos, y por lo tanto esto ha demeritado la visión de uno u otro lado, porque hay pesimismo sobre la repetición. Pero al mismo tiempo esto lleva a la obligación casi del crítico o del analista de pensar la sociedad desde el centro, ya sea por el discurso que promueven los protagonistas del centro político, tildados como moderados, o porque es necesario una tercera visión. Pero además se cruza el populismo, que tanto de derecha como de izquierda ha distorsionado a la misma derecha y a la misma izquierda. Y hay un populismo que podría decirse centrista o de centro. Por lo tanto, atraviesa las tres formas o espectros del espacio político. El populismo en todas sus formas y matices hace más complejo la visión de la sociedad para ser analizada desde el centro político, que también tiene sus intereses. Pero además hay tres corrientes del centro político: el centro derecha, el centro centro y el centro izquierda. Los del centro derecha son moderados, se distancian de los partidos de derecha, pero tienen mucha vecindad, tienen ideología conexa, y en los momentos de crisis tienden hacia la derecha. Los del centro-centro no tienen esas apetencias, pero la neutralidad que quieren guardar se vuelve favorable a la derecha. Y los del centro-izquierda no quieren ser radicales, se oponen a ciertos actos que no sean institucionales y pueden jalonar un cambio en el país que no sea dentro de los moldes meramente de los mecanismos de participación, de los reclamos institucionales. De esta manera, el centro izquierda busca los cambios que necesita el país con un discurso crítico y con unas posturas de reflexión frente a lo que tradicionalmente viene pasando en ese país, que amerita un cambio o una ampliación democrática. El centro político, ¿sí?, necesariamente se inserta en la democracia liberal y están apegados, ¿sí?, a las vías constitucionales, al Estado de Derecho y a un capitalismo humanista racional, pero no un capitalismo salvaje y neoliberal. Pero en un país donde el Estado de Derecho no funciona y hay una exclusión enorme de población, se hace muy difícil la tarea del centro político, porque no opera la igualdad ante la ley. Por lo tanto, un 30 o 35%, como en el caso de Colombia, está excluido de los beneficios de la economía y del mercado. De esta manera, si no opera la igualdad ante la ley, ni el Estado de Derecho funciona plenamente, quiere decir que mucha gente marginada está por fuera de los circuitos de justicia social. Y lo peor, quiere decir que el Estado no ha sido capaz de ejercer la soberanía plenamente sobre el territorio nacional. Y paralelamente funcionan rentas criminales, funciona una economía subterránea, factores de la guerra que no se han podido controlar porque el proceso de paz, como en el caso colombiano, se alteró por
la no implementación de los acuerdos de La Habana y se han multiplicado los actores del conflicto y unas mini guerras. Por lo tanto, el centro político le queda más difícil una convocatoria que atraiga, en el sentido de que la gente que está excluida se va a inclinar más por la izquierda. Y quienes quieren la mano dura los envuelven en el discurso guerrerista del enemigo interno y por lo tanto los subsumen al espectro de la derecha. Como lo ha explicado Jorge Giraldo Ramírez, un experto estudioso del populismo en Colombia, este es un país donde los derechos humanos y las libertades civiles están restringidas y tiene para su ejercicio múltiples talanqueras y obstáculos, lo que hace que la democracia sea imperfecta. La Constitución de 1991 fue contrarreformada en al menos 25 artículos de los 50 artículos que se han reformado, de las 50 reformas visibles. Y esto hace que la democracia no haya podido madurar en estos 30 años, que se presenten recortes y que el Estado social de derecho no funcione, el Estado del bienestar. Entonces, una nación amputada en un amplio margen de la población que no tiene acceso a la justicia social y que no tiene políticas de inclusión, sigue en el abstencionismo y no se deja llevar por los discursos de ninguno de los espectros. El que más puede atraerlos es el de la izquierda para un cambio que se avecine. El centro político en Colombia ha operado durante mucho tiempo, casi que desde el Frente Nacional, pero no se hablaba del centro político, sino que los dos partidos se volvieron casi que de derecha y el liberalismo se ha comportado más como de centro en el posfrente nacional. Su connivencia o el comportamiento de consocios con el Partido Conservador lo hizo desperfilar y apartar del centro político. Entonces, el centro político comenzó a configurarse, ¿sí?, para poder llenar el vacío de la falta de efectividad en la representación de los dos partidos tradicionales. Entonces la gente busca la opción del centro político. Y también porque el discurso de la derecha ha sido tan fuerte contra la izquierda que a los partidos de izquierda conformados en los últimos 30 años los ha homologado, criticado, cuestionado o calificado de conexos a las guerrillas. Y por lo tanto, con esto quieren apartarle a la población que despierta admiración por los partidos de centro izquierda o de la izquierda misma. Si el centro político no se inclina hacia la izquierda, entonces alimenta y fortalece a la derecha, porque en los momentos de crisis el centro-centro y el centro-derecha están obviamente revestidos de la llamada institucionalidad. Pasa como con las guerras civiles del siglo XIX. En el caso, por ejemplo, de José María Melo, cualquier propuesta de cambio real unificó al conservatismo y al liberalismo que habían protagonizado otras guerras civiles atrás y se autoproclamaron como constitucionalistas. En este año 2021, para citar dos países cercanos y andinos bolivarianos, Perú y Ecuador, el centro político se dividió, se atomizó, no se unió, no hizo una consulta, no tuvo un solo candidato y por lo tanto perdió la presidencia del centro político. En Ecuador ganó el señor Guillermo Lasso, de la derecha, un banquero de derecha, porque el centro político se dividió en más de 5 candidaturas y el progresista Yacu Pérez no se alió con quien llevaba ventaja en las encuestas, que era el candidato del correísmo, el señor Arauz.
de tal manera ascendió la derecha. Lo mismo en el Perú. El centro político se atomizó y dos candidaturas que no tenían opción desde un comienzo, la de la Fujimori, Keiko Fujimori, y la del señor Pedro Castillo, con un partido nuevo, desconocido y él impreparado, hizo que la división del centro político permitiera que los dos que no tenían mayor opción pasaran a la segunda vuelta y se definió entre el menos malo dentro del espectro de dos personas que no eran propiamente la solución para la crisis peruana. En Colombia el centro político en este momento está conformado por una serie de fuerzas y de movimientos y de partidos que tratan de tener un acuerdo, pero a través de una consulta realizada o a realizarse en marzo del 2022. Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, con personería jurídica recuperada. Jorge Enrique Robledo, con un nuevo partido, Dignidad, un excelente candidato. Alejandro Gaviria, que está siendo invitado, pero que coquetea con el liberalismo y tratando de llegar por firmas para no dejarse marcar, está perdiendo tiempo. Juan Fernando Cristo, con el partido En Marcha, que es una expresión del santismo, del partido fundado como División Liberal y que sale de las fuerzas santistas de un gobierno de 8 años. Está el Partido Verde, que no se ha definido totalmente y están divididos entre petristas y en la coalición de la esperanza, y se encuentran otros candidatos que quieren definir quién va a representar el centro político. Y también en esa coalición de la esperanza está el señor Sergio Fajardo, que obtuvo 4 millones de votos, pero ha sido víctima de la judicialización en la política, es decir, encartado en el tema de Hidroituango para sacarlo de ese lote. Y Humberto de la Calle, que fue el candidato del Partido Liberal en el 2018, pero que el presidente Gaviria, el expresidente Gaviria, no lo dejó hacer acuerdos con Fajardo ni con la izquierda y por lo tanto se perdió el poder porque no hubo una verdadera alianza para confrontar a la derecha que iba coaligada con cristianos, con conservadores y otras fuerzas políticas bipartidistas de los llamados nuevos, es decir, partidos desde el 2003 que son los mismos liberales y conservadores con otros nombres. De tal manera que lo que puede suceder en Colombia es que se repita, ¿sí?, el triunfo de la derecha si no hay un verdadero comportamiento del centro político que lo lleve en grande a abrirse entre los dos espectros. Pero otros dicen que debería buscarse es un frente unido de toda la izquierda y de todos los miembros del centro político para poder obtener el triunfo. De cualquier otra forma, le están abriendo el espacio a la derecha y no se podrá recuperar el país para renovar las instituciones frente a esta crisis que se ha evidenciado antes del estallido social y después del estallido social.